Así ya se nos así ya veo. Bueno, el municipio que estamos trabajando es el municipio de América Jalisco. Está aquí como a una hora de Guadalajara. Este municipio tiene indicadores, algunos importantes en temas socioeconómicos que reflejan, digamos, una situación que ha venido desmejorando, digamos, una tendencia negativa en generación de empleos, por ejemplo, al alza en migración y un estancamiento incluso en el crecimiento poblacional, ¿no? Que ciertamente refleja un poco la salud, digamos, del territorio, como que te hace como pensar en ello, ¿no? En por qué aumenta la migración, por qué las personas deciden no quedarse, por qué no llegan las personas. Y lo que tratamos de nuestra perspectiva es cómo la integralización de este territorio, de este contexto, a través de la percepción, luego la valoración y la recreación, ¿no? Como mencionaba en las sesiones anteriores, cómo recreamos el territorio a partir de cómo lo percibimos y de cómo ese territorio, este contexto, generan hábitos o lo que ustedes mencionarían, nuestras rutinas, tanto en lo individual como en lo colectivo, para afrontar, digamos, luego la acción territorial, ¿no? Desde la percepción hasta la estructuración de las disposiciones y luego la acción territorial, cómo es esta relación entre la gente y el territorio. Enfocamos algunos agentes que consideramos claves para, desde la perspectiva local, tratar de incentivar, o bueno, que ellos traten de incentivar algunas iniciativas locales. Sabemos que hay algunas situaciones que serían esos mecanismos formales, ¿no? Estructuras sociales que son ajenas a la voluntad de los agentes o a sus capacidades, ¿no? Que son superiores a la escala del territorio a nivel municipal. Pero también hay algunos elementos de estos hábitos, de estas rutinas, que sí están en manos de los agentes locales, ¿no? De poder cambiar un poco las narrativas, de cambiar un poco las actitudes y sobre todo la cohesión necesaria para tratar de enfocar y concretar algunas acciones a favor, digamos, del desarrollo económico, pero también social del municipio. Muy bien, todavía no llega Siri, ¿verdad? Ya, no lo había visto, pero es que justo me gustaría que tomáramos, porque creo que tienen una relación muy estrecha ambas investigaciones. Ayer estábamos platicando, entonces me gustaría que Siri pudiera compartirnos y a partir de ahí hacer una reflexión conjunta. Ayer, en 8 minutos, nos echamos la plática de aquí rumbo para allá. Entonces, sí. Bueno, no escuché todo lo que los compañeros estaban diciendo, pero bueno, mi trabajo de investigación aborda la percepción del paisaje como un instrumento para el ordenamiento territorial ecológico de Islahuacán del Río, que es iniciado el estudio. Entonces, más bien ya definí lo que significa el paisaje desde la percepción de los habitantes. Utilicé varias técnicas, varios instrumentos para poder determinar este significado, pero sí he encontrado como varias diferencias, porque tomé varios grupos de edad, fueron 4 grupos de edad de 9 años, de 15 a 14, de 16 a 18, y ya los adultos fueron de 19 y 65 y más, ¿no? Entonces, ya que sinteticé y sistematicé todos los resultados, encontré como cosas muy interesantes respecto a la percepción y el significado del paisaje de los grupos de edad. Por ejemplo, los jóvenes y los niños destacaban muchos elementos como naturales para definir el significado del paisaje, ¿no? Mientras que los adultos ya fueron cosas muy subjetivas y poco tangibles, porque uno de mis objetivos es hacer una cartografía de la percepción con todos los elementos que me dijeron ellos en los talleres que yo apliqué. Es hacer una cartografía. Entonces los adultos me destacaban elementos así como la
calidad, la comida, a otros días se me escaparon, pero eran cosas muy subjetivas, entonces, intangibles. Y fue como, o sea, sí me sorprendió porque de hecho yo dije, yo pensé que iban a ser como cosas muy similares, pero, o sea, sí fue muy diferente la percepción de un adulto a un niño. Entonces, al momento de hacer toda esa cartografía de la percepción que yo le nombré de esa manera, sí fue como muy complicado encontrar un método o que me ayudara como a cartografiar esto que me dijeron los adultos, ¿no? Como cosas muy intangibles, porque pensé, dije, ¿cómo voy a cartografiar algo que refiera a la tranquilidad, ¿no? O cómo voy a cartografiar la comida, o cómo voy a cartografiar como los espacios que ellos mencionaron, por ejemplo, la plaza principal del municipio, pues es un punto de reunión y es de los elementos históricos que tienen como más marcados ahí en el municipio. Cuando yo empecé a hacer la investigación en el 2021, pues tenía la plaza pues como la original, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero en el transcurso de la investigación, me parece como a finales del 2023, hicieron una remodelación en toda la plaza. Entonces la hicieron pues, completamente diferente, más moderna, y esto los adultos implementaron que no era como tanto de su agrado de hacer este tipo de cambios, porque para empezar, bancas ya no tenían suficientes bancas para sentarse y recrearse y platicar con sus amigos, ¿no? Entonces ya no era un punto de reunión para ellos. La estructura, o sea, la física de la plaza tampoco les gustó, porque precisamente me dijeron que todo lo que tenían antes era como más representativo para ellos, y estos cambios que ya surgieron con esta remodelación pues ya no son como parte de ellos, ¿no? Entonces pues fue como así de pues no, es que no me gustó, porque les pregunté que en 3 palabras me definieran el significado de su paisaje, ¿no? Entonces ya me dijeron que la tranquilidad, que la comida, que los amigos y lo que está aquí en la plaza. Y ya fue cuando me empezaron a comentar que no, pero es que ya hicieron los cambios y la verdad es que no me gusta en lo mínimo, ya no siento que me merece mi espacio. Y también de lo que comentábamos ayer, que la llegada del cultivo de agave también ha sido como otro factor para este cambio de identidad, ¿no? Aunque ya con los resultados que yo tuve, sí veo que son muy territoriales y que sí tienen muy marcada una identidad histórica y cultural por las tradiciones que tienen, y ellos sí están como no quieren que el cultivo llegue porque va a provocar que pierdan esas tradiciones, ¿no? Entonces pues son los cambios que surgen en los paisajes y las dinámicas que se manejan, pero pues no sé cómo vaya a pasar después, o sea, si vaya a llegar más un tipo de agave, vaya a hacer que cambie ese tipo de aspectos en el municipio. Ya, muy bien, gracias. Bueno, yo les pedí a Silvia de que si nos compartieran al mismo tiempo, porque creo que hay un común denominador. A ver. Es este. Pero entonces aquí es percepción en torno al estado de en qué momento. Entonces aquí viene la reflexión de ¿y qué lo ha estructurado? ¿Cuáles son, desde la perspectiva que estamos trabajando, cuáles son algunas relaciones clave que le han dado estructuras, que han estructurado ese paisaje, que tienen que ver con lógicas de producción, etcétera, y otro tipo de relaciones clave que hacen que ese paisaje sea eso mismo y no otro. Pero entonces luego hay relaciones clave que configuran el estado de este paisaje en un tiempo determinado. Entonces es una percepción que se refiere a este estado, pero este estado es fruto de ciertas relaciones que le han dado lugar, ¿no? Estamos ahí, me parece, en sintonía en ambos casos. Pero luego viene lo interesante, en ambos casos me parece que estas relaciones clave que han estructurado esto y que las miro en un tiempo determinado y que estudio la percepción
de este locus ya estructurado, bueno, pues van a venir otras relaciones que me generan un cambio en algún sentido de ese paisaje, y entonces la percepción cambia, pues porque cambia, pero entonces otra vez, ¿cuáles son las relaciones clave que nos hicieron pasar de aquí para acá? ¿Cuáles son esas relaciones que de manera significativa o en alguna medida no tiene que ser cambio de estado por completo, sino que en alguna medida lo pasan de acá para acá? Y entonces nuestras unidades de observación que pueden ustedes o no utilizar en la perspectiva que hemos señalado son, bueno, yo tengo una percepción asociada a este estado y luego tengo otra percepción que puede ser esta, pero hay relaciones en uno y en otro clave, no necesitamos hacerlo exhaustivo, ustedes deciden, hacen los recortes que quieran, que me permiten ver cómo se pasa de aquí para acá, cuáles son los elementos. Por ejemplo, en el caso de Alcidi, hay un proceso de reestructuración productiva en ciernes, en el caso suyo, pues clarito que también. Hay procesos de reestructuración productiva donde intervienen, por ejemplo, se introduce el agave, pero se introduce el agave ¿por qué? Porque las actividades ganaderas ya no resultan tan buenas. Entonces es más fácil que se introduzca ese agave. Si esas actividades ganaderas tuvieran cierta viabilidad, entonces pues no necesariamente podría entrar tan tendido esa reestructuración productiva. Entonces aquí una posibilidad es, sí, el foco de ustedes tiene que ver con la percepción, pero es una percepción acerca de paisajes que van evolucionando siempre. Y entonces la pregunta, justo desde la perspectiva que hemos estado reflexionando estos días, es bueno, ¿cuáles son lo que observaríamos? ¿Cuáles son esas relaciones clave que hacen que estando aquí luego paso para acá a través de procesos distintos? Que pueden ser de la reestructuración productiva o que puede ser de cambios bruscos o paulatinos en la configuración urbana, que esa es otra, ¿no? Pues nunca la configuración de las localidades va disociada de la reestructuración o evolución productiva. Porque luego hay otra manía, ¿no?, de considerar el sistema de ciudades o de localidades disociado de la estructura productiva. Pues no, van hermanaditas, ¿no? Entonces esa conexión me parece que puede ser fértil para revelar, porque entonces estas relaciones generan esto, estas relaciones nuevas que se van estableciendo generan esto, y las percepciones se refieren a esto, pero habrá que ver que esa percepción resulta de procesos que puedo observar, dar cuenta de ellos en estos términos. ¿No? En ese sentido estaría la, digamos, ruta de, si alcanzan a ver el color rojo de la niebla, no alcanzan a ver, es que la puse aquí por la luz, no sé, de repente ya se lo ven, pero ustedes por la luz va. Bueno, entonces ese, digamos, en general podría ser de cómo lo instrumentamos esto, pues ya hemos estado platicando, ¿no? Pero de nueva cuenta son esas observación en torno a de los actores que intervienen en la estructuración de este y de este, la estructuración de sus rasgos que observamos en este y en esta evolución del mismo. Y entonces hago un comentario que ayer quedó un poquitín suelto, creo yo. Cuando les contaba yo la experiencia esta que hicimos básicamente la gente en la península, esto que hicimos con los colegas de Filisur, este ejercicio diagnóstico con aproximadamente 120 personas, académicos, gente de organizaciones civiles y entidades gubernamentales, y también había empresarios. Ayer hacía yo énfasis a lo que me parece ocurre mucho
y que es una preocupación mía, que es algo, llamémosle que somos un tanto analfabetas en diseños institucionales, incluso los académicos. Es decir, profesionalmente, decía yo ayer, creo yo, abogados y contadores son los menos especialistas de diseños institucionales. Entonces, tengo que recurrir al abogado, tengo que recurrir al contador, porque ellos son los que saben digo yo, la cañería de la sociedad que permite mover las cosas en uno o en otro sentido. Entonces yo a lo largo del tiempo me he topado que incluso, salvo esos mundos profesionales, somos un tanto analfabetos en diseño institucional. Ha sido un asunto poco estudiado y me parece, creo yo, que tiene una gran relevancia en dos vertientes. Una, porque yo creo, y bueno, lo discutamos, que los mecanismos institucionales, ambos, ya dijimos formales y no formales, pues son los elementos que estructuran las relaciones, las estructuran, establecen los cauces por donde caminan las relaciones. Y luego en términos de diseño de políticas, hacer políticas es ajustar mecanismos institucionales. Y en ese sentido me parece que a veces nuestras valoraciones, nuestros análisis están como medio cojos de ese componente. Es como, por ejemplo, los holandeses, como miran el analfabetismo. Ellos también no en términos de saber leer y escribir, lo viven en términos de analfabetismo computacional. Entonces ellos ya entienden el alfabetismo en otros términos, ¿no? Primero son bien poquitos, segundo pues han caminado como han caminado, y para ellos analfabetismo significa esto, que es distinto a nosotros, ¿no? Todavía hay un montón de gente que no sabe leer y escribir o que son analfabetas funcionales, aunque hayan aprendido, no leen, ¿no? Ahora los aparatitos estos nos están haciendo, digo yo, analfabetas funcionales, porque los procesos de abstracción hoy día están corriendo por otros lados, que hoy eso es una materia de indagación. Bueno, toda esta vueltina era como para destacar, enfatizar, que yo creo que como sociedad, estoy hablando de América Latina, nos vendría bien desarrollar un alfabetismo acerca de diseños institucionales. Los conocemos poco, bien poquito, y en particular en el mundo académico me parece que, salvo aquellos que específicamente se dedican a ello, en general en nuestras valoraciones no aparece. Es como hace 60 años no aparecían las valoraciones ambientales en general y de repente ya aparecen. Nos hemos ido haciendo alfabetas en ese mundo. Bueno, en el mismo sentido, me parece que hay campos en los que no hemos desarrollado de manera... ¿Hay algún aviso? No hemos desarrollado ese conocimiento colectivo, esa familiaridad colectiva. Yo me acuerdo un tiempo, en 3 meses viví en Italia, y una de las cosas que yo más me fascinaba de eso hace un montón de años, 5 años, 26 años, eran escuchar los debates parlamentarios. A mí me fascinaba escuchar los debates parlamentarios. Y para mí es muy importante porque yo me he hecho aficionado a los debates parlamentarios y es esa fascinación de entender, bueno, cómo funcionan las cosas, cómo hacemos que algo vaya de aquí para allá, pues tiene que ver con esos mecanismos institucionales, pero de ahí la preocupación y en consecuencia invitación de una concepción amplia de diseño institucional que no solo contemple los formales, sino también los no formales, lo que hemos dicho, hábitos, rutinas, creencias, cosmovisiones, que son elementos estructuradores poderosos. Es ahí, que no está el profesor Andrés. Bueno, pero de algo que dijo David del hábitus, pues esta tradición, ¿no?, de Bourdieu, que a mí me parece que es un... ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está?
Suena bien, pero a mí me parece que en términos metodológicos es lo mismo que pasa con Foucault. Un día un amigo me dice, bueno, es que yo estuve tratando de trabajar desde el lenguaje de Foucault y al principio ya no trabajaba para mi investigación, sino trabajaba para Foucault. Es decir, como que las derivaciones metodológicas se quedan cortas. A mí en lo particular me pasa lo mismo con Lefebvre, que hizo referencia a cosas del otro día, ¿no? O sea, sí, pero luego las carriles metodológicos los percibo, los siento, no sé cuál sea la experiencia de ustedes, me gustaría escucharla como atrancados. Y también me pasa con el amigo Rubén, ¿qué tal, Iván? Bueno, ahí está una reflexión. ¿Quién quiere decir algo de las investigaciones de los colegas, de esto que hemos comentado? Y nos faltan varias, afortunadamente. Nos falta, ahora viene mi compañera Daniela, también Pedro. Sí, hola, buenos días. Con respecto a lo que comentaban los compañeros, me hacen muy interesantes los trabajos, en particular. Sí, y sobre todo con la percepción. A mí me gusta mucho lo de la percepción. Pero en este caso, ¿cómo va a cambiar tanto la percepción de los jovencitos que tú dices, ahora de 9 años, con ese jardín y esa modificación, la percepción de ellos va a ser ya lo normal, lo van a tener como un paisaje creado, pero ya va a ser lo normal para ellos. Mientras que los viejos, o los más grandes, ya tienen otro sentido. Ahora, no sé si el rango de 19 a más puede ser muy amplio. Sí, que a lo mejor ahí, no sé cómo será de que podría a lo mejor hacerse más estrecho el rango, porque a lo mejor hasta los de 35 puede tener una percepción y de más ya tienen otra, pero se me hace muy complejo, bien interesante que se puedan hacer muchas cosas, ¿no? Sí, Jesús, por favor. Ahora sí vas a considerar que son así sobre eso. No, va en ese sentido el comentario. Lo que pasa es que yo creo que hay que remitirse un poquito al origen de la ciudad. La ciudad hispanoamericana tiene un modelo único y la ciudad se desarrolla a partir de una plaza. Es el elemento central. ¿A partir de qué, perdón? A partir de una plaza. Sí. El modelo hispanoamericano, la ciudad hispanoamericana surge a partir de la plaza. Entonces, a partir de ahí toma una connotación muy importante la plaza, porque la escala socioeconómica va a determinar el lugar que ocupes con respecto a la distancia de la plaza. Conforme se desciende en la escala social, te vas alejando de la plaza. Pero a mí me llama la atención, como lo que comenta Siri, cómo es posible que un elemento de equipamiento cambie la percepción. O sea, si la gente, y bueno, además de comentar la connotación que tiene la plaza a nivel político también, es un elemento incluso de represión. La plaza, las grandes plazas en Europa fueron construidas con ese sentido de reprimir en un momento dado, ¿no? Y ahí está la plaza de Tlatelolco, ¿no? En las tres culturas. Es un ejemplo de lo que pasó en el 68. Entonces, pues era nada más eso, comentar la connotación que tiene la plaza en la historia de la ciudad. Sí, sin duda. Es que ahorita que estaba platicando, Jesús, se me ocurrieron como 3 cosas, pero en un momento se me cruzaron las 3 y que... Pero entonces ahorita se me reacomoda la cabeza y Sí, gracias. Coincido con Pedro en el asunto de los rangos que utilizaste para explorar con ellos. No sé si en tu proceso metodológico utilizaste la cartografía participativa, es decir, que ellos fueran los que dibujaran, esbozaran, ubicaran lugar. Digo, porque finalmente si estás siguiendo esa línea, pues lo mejor es recuperar a partir de estas expresiones gráficas, ¿no? Recuperar la forma como ellos perciben, identifican esos elementos, ¿no? Como íconos del propio paisaje. La otra cosa que me llamó la atención fue que dijiste definir el paisaje a partir de la percepción de ellos. Yo creo que ahí no es una definición personal, no es una construcción
infraestructura, sino más bien es, ¿no?, una recuperación de cómo ellos visualizan el paisaje, ¿no? Y en ese sentido me parece que la expresión gráfica va a ser fundamental para tu trabajo, ¿no? En el sentido de lo que tú planteabas para tu proyecto de investigación también, la verdad no me quedó como muy claro cuál es realmente como el objetivo, como por dónde quisieras irte. Creo que no es precisamente paisaje, ¿no? Lo que tú... Es territorio. Es cómo han construido el territorio. Cómo se ha construido y cómo se construye a través de las disposiciones de los que se puede hacer clave para esa. ¿A partir de qué cosa? ¿Cómo se construye el territorio? A partir de las disposiciones que adoptan algunos agentes clave. Y esas disposiciones, pues, digamos que su origen proviene de la percepción misma de su contexto inmediato. De la percepción, pero también de la estructura social, igual, que confluyen, digamos, en el territorio, y que, digamos, dan forma, ¿no?, a esos dos mundos, ¿no?, tanto el material como el de la significación o el simbólico. Sí, efectivamente, porque tal como en tu caso, dependiendo de la edad van a ser las experiencias, los recuerdos. Por eso yo creo que los de mayor edad se fueron más a aspectos intangibles, porque ellos tienen, digamos, grabado en la memoria, ¿no?, estas experiencias que ellos tuvieron. Y el significado que le van a dar va a ser muy distinto. Quizá para los jóvenes, digamos, un poco considerando los dos casos, para los jóvenes, quizá la nueva plaza más moderna le significará a ellos un mejor espacio para la convivencia, quizá, ¿no? Mientras que a las personas de mayor edad, pues esto supondrá, ¿no?, realmente algo que viene a trastocar estas prácticas de convivencia que regularmente tenían. Entonces, desafortunadamente creo que en esto, yo no sé hasta dónde estos mecanismos institucionales, las prácticas formales que hay, por ejemplo, creo que había como una política para mejorar, es decir, ¿no?, para cambiar o recuperar, digamos, las plazas. Sin embargo, el toque que le están dando en muchos lugares de México, en muchos pueblos, creo que pues, no ha sido muy afortunado, ¿no?, los diseños que se están incorporando, ¿no? Sí, está. Bueno, ¿sí? Ustedes dos, sí, Pedro, y alguien más estaba por ahí. Si recordamos, por ejemplo, las plazas y sobre todo los pueblos, la gente que ya tiene cierta edad es la que va a las plazas porque la siente suya, y es donde está el conocimiento tradicional de las plazas. Entonces, a lo mejor ahí está muy interesante de que ellos van a tener una percepción diferente. Y los jóvenes no utilizan la plaza en el mismo sentido. Y cuando uno quiere recuperar la historia, a lo mejor ahí es donde puede estar, ¿no?, en las plazas, porque es donde va la gente, pero sobre todo masculina, no mujeres, que tal vez como que genérico, ¿no? Normalmente las mujeres no van a las plazas, sino van los hombres que ya no tienen una actividad, digamos, de trabajo, pero sin embargo van y comentan con todos los demás, ¿no? Es muy interesante. Bueno, referente a lo que comentaban respecto a la plaza, aquí también como hay cuestiones políticas que ya se involucran, porque yo una vez platicando con el presidente municipal, cuando comentó que es que les estamos haciendo cambios en la plaza porque la necesitan, y yo me quedé pensando, dije, pero la necesitan quién, o de dónde es que la necesitan, o sea, no, eso fue que no preguntó la población para ver si necesitaban un cambio, porque me di cuenta al momento de que hice el ejercicio que pues la mayoría, bueno, sobre todo los adultos, pues no estaban conformes con estos cambios, porque también algo de lo que comentan, sí me costó un poco de trabajo encontrar como mujeres, porque no hay mujeres, o sea, había más hombres, entonces, bueno, pues a ver de dónde van, pues para que ya no tenemos, haya un equilibrio, ¿no? Pero sí me pareció interesante que, o sea, como ya va a terminar su periodo de gobierno, o sea, sí, no, ya les voy a arreglar la plaza y ya cumplí, pero pues no fue como la mejor manera. Y referente a lo que comentó la doctora Evangelina, cuando yo apliqué los instrumentos, por ejemplo, en los grupos de
económico y lo histórico. Y fueron solamente pues dibujos que hicieron los jóvenes, porque yo planeaba hacer pues dibujos para todos los grupos de edad, pero después sí me tocó un poco como que quisieran hacer como el trabajo. Entonces pensé que les va a ser más complicado que se pongan a dibujar estos elementos. Por eso también tuve que elaborar otro instrumento para que me fuera más fácil con los adultos que me dieran la respuesta, ¿no? Cómo ellos perciben su paisaje, porque con los elementos que dibujaron, por ejemplo, los niños, pues fueron un montón de cosas. Sí fueron muy naturales, como que fue más simple, porque se me dio una vida, y luego un algo, ¿no? Pero también noté que hay como una deficiencia en los aspectos culturales e históricos, porque lo tienen como marcado como si fuera lo mismo. Entonces vi que había como que voy a dibujar. Y sí, pero que es como lo histórico, que es lo cultural. Pero ya comenzaron como a trabajar y en su mayoría dibujaron, por ejemplo, la iglesia o el kiosco. Entonces, también me pareció interesante porque si me dibujaron el kiosco tanto los niños como los jóvenes, entonces en estos cambios que tuvieron como de la plaza, pues ya hay como un sesgo, ¿no? O sea, de que ellos tenían como una percepción de lo que era la plaza y ahora pues con estos cambios pues ya es perfectamente distinto a lo que ellos tenían como referente. Estaba buscando el nombre de un autor, por eso recurrí al aparatico, que ahorita se los digo que tiene que ver con algo que dijo David. Desde ayer yo estoy duro hay una tradición muy fuerte acá percibida del paisaje. Estoy platicando ayer con Daniela, le decía yo, pero es que su idea tiene que ver con la Convención de Florencia de 2001. Y le decía, pues está la mamá de su perspectiva. No sé si ya vieron la Convención de Florencia de 2001. Ahí la busca. Bueno, pero entonces ahí va una idea que quiero plantearles, poner a su consideración. Bueno, son dos. Una, las investigaciones del CIDI, de David como la de todos ustedes, ya tienen una estructura muy definida, una perspectiva muy definida, una orientación muy definida. Y pues ahí van, perdidos, van de maravilla. Lo que hemos hecho es poner a su consideración esa otra perspectiva cuyo foco está en analizar las interacciones y hemos hablado de todo lo que hemos hablado. Bueno, ahora bien, me gustaría hacer un conecte y lo pongo a su consideración. Eso es lo que estaba pensando cuando Jesús habló de la plaza y con algo que también dijo David y la última intervención de Arcide. Y quedó pendiente eso de los pueblos mágicos, de si se sabía la historia de los pueblos mágicos. Y lo vamos a conectar. A ver. Esta idea de la percepción, ¿sí? La percepción tiene un referente, ¿no? Y entonces, pensemos esta idea del espacio público en términos de lo que platicábamos ayer, como la expresión de un artefacto que aloja, que hospeda rutinas. Pensemos así. Entonces, si la plaza pública es como esa materialidad está diseñada de tal modo históricamente que eso ha generado prácticas colectivas para todos nosotros que estamos aquí archiconocidas. Las señoras caminando jovencitas en un sentido y los señores caminando en el otro sentido, ¿sí o no? Sí. Entonces ese tiene un referente material. Entonces por eso dije, ¿cómo? Entonces ahorita que digo eso dije, a ver, lo conectemos y a ver qué piensan ustedes de esto. Bueno, entonces, es una percepción respecto a un paisaje, hay una materialidad, pero pensemos esa materialidad que tiene como artefactos, disposiciones de cómo está acomodado eso, en términos de los artefactos de las rutinas, ¿no? Entonces, no es menor cómo está diseñada este lugar, ¿no? Si vamos a otras ciudades, no sé, en Estados Unidos y de ahí la plaza
No, es otra su lógica, ¿no? Entonces el diseño de cómo está esa materialidad induce prácticas colectivas, llamémosle rutinas, que luego son percibidas. Por tanto, se convierte como sea, cómo cambie pues es un elemento de estructuración de nuevas rutinas en su caso. Entonces, a mí eso me parece que introduce una aproximación donde enganchamos las cosas que hemos estado discutiendo acá con lo que ustedes pasan a decir, con lo que ustedes están haciendo de por sí, ¿no? Ahora, eso ya nos establece una conexión, no es menor cómo esté ese espacio público. Hay algo que ya conozco con más detalle, lo del tren Maya. Digo, les he dicho cualquier cantidad de tonteras basadas en no realidades, pero una de ellas es que no es que el tren va a romper la comunicación entre los pueblos y el ganadito y demás. Al contrario, hay pasos. La carretera, quizá muchos de ustedes la conocerán, de repente algunos no, que va de Mérida a Cancún, es así, ¡pah! Quebró dos lugares, hizo una rayota que dividía de aquel lado y de este lado. Entonces ahora que se ha puesto el tren, tiene un cerro de pasos y la gente, nosotros nos platicaban, no es que ahora sí podemos pasar otra vez y puede pasar el ganado otra vez y nos estamos comunicando. Y entonces ahí va otra vez esta idea de cómo ese artefacto, esa materialidad específica se convierte en el huésped, ¿no? De las rutinas, de la reconfiguración de esto. No es menor cómo se hacen las cosas. Si por ejemplo, pasar la calle aquí, ahí donde estoy hospedado en el Guadalajara, Periférico Norte, ayer salí y le digo al señor que estaba afuera, ¿cómo puedo ir al Walmart? Pásese por aquí, me lo quedo viendo. Ahí hay un caminito que puede usted pasar, me lo quedo viendo. Bueno, pero si quiere se puede ir al semáforo. ¿No? Es decir, que usted quiere que me atropelle. O sea, ¿cómo está diseñado que, híjole, está de la pata? ¿No? Entonces, esa materialidad, ese espacio público como está, es el artefacto que es el vehículo que va a estar, no existen rutinas. Entonces ahí se conectan esos dos elementos que ustedes trabajan mucho. Ustedes lo han vivido, yo lo vivo cotidianamente ya en Chiapas, no solo en San Cristóbal. Y aunque haya puentes peatonales, no los usa la gente. Es decir, ahí hay un artefacto, vehículo, estructurador de rutinas, pero no logramos que la gente lo use. ¿Qué demonios tenemos que hacer? Y es bien grave. En serio, allá hay puentes y no los usa la gente. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Se muere. Es decir, a mí me parece, y entonces las percepciones de eso, que es lo que ustedes están estudiando, me parece que se conectan con otra mirada que me parece puede enriquecer esta idea. Dos, algo que dijo David y que no se acordaba del individuo y tuve que buscar el nombre. Esto del poder de las ideas me encantó. Les recomiendo, búsquense el libro, lo voy a poner, se llama Grandes Transformaciones en inglés y es de este autor. Adelante. Este cuate para mí es un hombre excepcional. Hay un modo, Eva, de que pudiéramos poner en algún lado, ¿no? que lo vieran en el texto. Porque no voy a discutir en extenso esto, pero sobre todo la
llama Grandes Transformaciones, él dice, a ver, él estudia la Suecia del 19 que va cambiando y luego también hace una comparación con Estados Unidos. Entonces él dice, ¿cuál es de la Gran Depresión? ¿Cómo salieron? ¿Qué pasó ahí en términos de cambio institucional? Pero entonces si le pone esto, se llama Great Transformations. Y entonces aparece justo la idea que dijo David. Él dice, en momentos de crisis, el poder de las ideas resulta fundamental. ¿Por qué? Porque los mecanismos institucionales, en sentido amplio, pues no están funcionando, están despegados, entonces no funcionan. Entonces él dice, el poder de las ideas se convierte en una ruta para reestructurar instituciones y entonces después permite su reconfiguración. El tema es cómo se estructuran estas ideas en la perspectiva de sus tradiciones disciplinarias y esas cosas de desarrollo que yo hago, ¿no? En términos de esto. Y entonces conecto, cierro el círculo de eso que dijo David con esto. Pues esas percepciones van, digamos, generándose, gestándose a partir de esos cambios de ese paisaje de territorio que decía David, con nuevas formas que asumen y que van reconfigurando. Imaginaros que entran, chocan, se acomodan, se reconfiguran y generan nuevos discursos cuyo poder va a radicar en la medida en que se institucionalice lo que dice usted, justo lo que dice usted, institucionalice el discurso y que se convierta en creencias, en hábitos y luego en mecanismos formales. Pero entonces ahí se cierra ese círculo. Ese tipo de cosas, luego la gente que hace una sociología muy convencional dice, es que luego tú haces como cosas de sociología, pero luego tienes que ver con que los territorios, o sea, ¿en dónde vivimos los seres humanos? O sea, ¿cómo disociar? Es imposible, ¿no?, de esa materialidad que está. Que esta universidad esté diseñada como está diseñada, no sé si les pasa a ustedes, yo medio me pierdo en esta universidad. O sea, no sé en términos de diseño, me cuesta ver, siempre, bueno, yo siempre me pierdo, pero en particular aquí, no sé por qué me es muy fácil perderme, pero son mis limitaciones habituales, ¿no? Yo salgo de un elevador y me doy la vuelta y ya no sé para dónde debo ir. Tengo que ser como lo de Hansel y Gretel, de dejar miguitas para no perderme. Por eso observo, porque si no me pierdo. Pero yo no sé ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo esto estructura? Es el artefacto que estructura rutinas y por tanto percepciones y por tanto nuevas ideas y por tanto en esa trayectoria nuevos discursos y la institucionalización de estos, ¿no? Esa era la conexión. Cuando Jesús dijo lo de plaza pública, dije, esa es la gran idea. Ese es el otro. Bueno, yo les recomiendo que lean al tío, es espectacular. Bueno, la otra, cuando el Cid dijo, pues es que la gente de la plaza nueva, ese cambio que hizo el alcalde, ¿no? Y esto está bueno, pues bueno, ¿para quién? Entonces, no sé si se conocen la historia de los pueblos mágicos, porque las cosas siempre tienen nombre y apellido. Carmen Valverde ha sido una gran historiadora, que ella está en la Facultad de Arquitectura en el área justo del paisaje, estudiosa de eso, pero hay una parte de la historia que no muy se conoce. No se sabe quién es, en este caso, la mamá de los pueblos mágicos. Yo les soy sincero, a mí no me gusta eso, para nada, pero se sabe quién es la mamá de eso, pues ahí les va la historia. Es una señora chiapaneca, hija de Jorge de la Vega Domínguez, que fue secretario de periodista de
comercio entre 70 y 76, o lo visto, no me acuerdo. La mujer, pues una mujer que desde chiquita pues era rica y iba por el mundo y sus alrededores, y pues una persona que tenía un bagaje cultural grandotote, ¿no? Y entonces, hace un montón de años, esta fue la artífice, es una historia no muy conocida, de esa idea de pueblos mágicos, y tenía, digamos, las agarraderas de cómo introducir esto como decisiones de política pública, y ¡pac! Se encamó. A mí no me gusta por lo siguiente, porque la idea de los pueblos mágicos, a mi entender, me encantará escuchar sus opiniones, construye un imaginario bucólico de qué cosas son los pueblos mexicanos de cierto estilo, ¿no? Entonces es muy hollywoodesco el asunto. De hecho hay un término, ayer no les dije tampoco en esto, adelante, pase de hay un término que ya se usa que se llama la Disneyificación, ¿no? Que lo están utilizando. Eso de la calle, ¿cómo se llama? ¿Qué está usted estudiando? Ahí está, sería un ejemplo. El corredor gastronómico de México en la calle 47, que es otro ejemplo. Y hay discusión grande en el mundo y están utilizando este término. Mi amigo Miguel Lisbona lo va a usar justo para analizar lo de la calle 47. Bueno, entonces un día me topé. No, usted nos dice ahora que disponga. Entonces, el punto aquí es que una vez estaba yo en Hidalgo, en la tierra de los pastes, y había unos pósters de puertas de pueblos mágicos. De ahí, pero bueno, pues yo vivo en San Cristóbal y uno miraba las puertas de un lado y del otro lado y era exactamente lo mismo. Y luego mucho en San Cristóbal las Señas se puso cierto equipamiento urbano que no tiene nada que ver con la historia arquitectónica del lugar, pero que es una construcción, un imaginario del pueblo mágico. Entonces hay una idea específica de qué cosa es el pueblo mágico, cómo debe ser. Vean esa película de, ¿cómo se llama? Coco. ¿Estoy bien? Pues ahí está, esa imagen, no hombre, hasta llora uno, no se agarra uno de las manos. Yo quiero vivir en un pueblito así, qué lindo, que no. Bueno, eso a mí me parece, gringos no, alemanes, italianos son los segundos. Pero bueno, ahorita platicamos eso. ¿A dónde voy? Se construyó una idea del pueblo mágico como ahistórico. Ahí no hay tensiones ni nada. Es como Shangri-La. Aquí está todo a todo lado. Todo está lindo, todo bien bonito. Una imagen bucólica de... Hay gente, colegas, amigos míos que dicen, no sé, yo quisiera que San Cristóbal fuera como antes. Sí, ¿verdad? Porque tú sí tienes acceso a satisfactores, pero que la gente de la región ahora sí tenga acceso a esos satisfactores, ya no te gusta, ¿verdad? Porque le quita el toque bucólico al pueblito. Pues no. Entonces, en serio, vean pósters de varias ciudades que son pueblos mágicos y vean las puertas que les encantan, Pedro, y son idénticos, y que me digan que la historia de uno es igual a la del otro, pues no, pero es un estereotipo de pack y se vende. Precisamente ayer estaba teniendo ese tema con una directora sectorial del Instituto de Vivienda de aquí de Jalisco, y hablábamos de los pueblos mágicos, y que ayer, me parece, que se publicó que a la colonia americana es colonia mágica, es barrio mágico, que por la Secretaría de Turismo. Entonces estuvimos buscando las bases porque los propuso la Federación, o sea, ya lo quisieron hacer más local. Yo no digo marketing, ¿verdad? Porque estuvimos buscando bases del programa, inclusive hicimos métricas o cuál fue el factor decisivo para que tomaran en cuenta que una colonia como la colonia americana fuera una colonia. Bueno, al principio del año pasado fue la colonia más cool del planeta, ¿verdad?
Hoy es barrio mágico, pero quisimos saber por qué es un barrio mágico, porque por historia no creo, porque pues, sí tiene su historia, pero ya es un cambio radical que se ha tenido en la economía mexicana por cuestiones de redensificaciones, por cuestiones de gentrificaciones, de impulso al comercio. Entonces quisimos ver cuál fue la clave para que Secretaría de Turismo dijera barrio mágico, porque dijimos, bueno, está Santa Tere que tiene más tradición, si es por comercio tiene más, si es por pertinencia social, pues queremos ver cuáles fueron los mecanismos que hicieron para identificar los actores e impulsarlos, pero quedó difuso, quedó nada más entre la publicación y se acabó. Y de verdad, en los barrios mágicos es donde se dan procesos de acaparamiento, bien pesados, ¿no? Por esa, convertirlo en una especie de pieza de museo a la antigua, ¿no? Que lo pongo en el escaparate y entonces ya no hay historia. O sea, pues la evolución de todo pues va evolucionando, nada más que algunos queremos que sea una evolución incluyente y justa, ¿verdad? No, pero muchas veces eso encubre lógicas de acaparamiento pesadísimas. Algo que decía, gracias. Miren, ahí está, todo el mundo alcanza a ver. Es una belleza que tiene mucho que ver con lo que dijo usted, David. Gracias. Pues, bueno, pues sí, ahí lo podemos ver. La portada es una belleza. Sí, se puede ampliar. Ahí está la calle. Bueno, entonces ahí está. Alguien que. Hay más. De veras, yo les recomiendo mucho a este cuate. Es de verdad impresionante. Tiene otro libro que se llama Austeridad. Ese gran problema. ¿Y qué hace? Todos creemos que la idea de austeridad, pero no la austeridad que es un debate con Florencio, no la austeridad de este sexenio, no, la austeridad neoliberal, ¿no? De hacer chiquito, el aparato gubernamental, etc. Entonces, este hombre en el otro libro sí lo había puesto, ¿verdad? El debate de austeridad. Ese otro libro es increíble, porque el cual se hace un rastreo erudito de las fundamentaciones de esa visión desde el siglo, creo que XVII, impresionante, ¿no? En serio está, ese es otro que les recomiendo, no, de veras es muy recomendable. Bueno, pues ahí hicimos una conexión que tenía que ver con paisaje, rutinas, artefactos, etcétera. Y siempre en esa perspectiva del diseño institucional amplio que hemos dicho. Bueno, muy bien, hay más. Ahora llegó Daniela también y nos ha dicho, y Temeler nos dijo de su investigación, pero nos gustaría mucho escucharlas. Quienes más quieren, quienes no hayan hablado o compartido sus investigaciones, nos gustaría mucho escucharlas. ¿Quién dice? Yo. Bueno, yo estoy estudiando los impactos generados por una industria de energía renovable, en la industria de la energía renovable. En el caso específico, una planta de energía solar que se localiza de manera limítrofe en el municipio de Lagos de Moreno y en de San Antonio. Lo que estoy estudiando es básicamente cómo los acuerdos internacionales y reformas a la política mexicana han generado una legitimidad a estas industrias sin contemplar como los impactos negativos que vienen asociados y que impactan directamente en las comunidades aledañas. En este caso hay alrededor de 12 comunidades que están cercanas al área. Pues estoy analizando la percepción de los ciudadanos y cómo los instrumentos institucionales están vinculados para que estas industrias crezcan o proliferen en el país. ¿Qué son? Paneles solares. Son 700 hectáreas de paneles solares. Entonces voy a analizar cómo los impactos y cómo los instrumentos institucionales están vinculados para que estas industrias pues se puedan ir generando, ¿no? De lo que he investigado hasta ahora es de que muchos de los instrumentos institucionales o mecanismos institucionales que están estipulados para que cualquier industria se genere, se los están saltando o tienen como
ciertos acuerdos políticos dentro de esta construcción. Entonces sí hay como un poquito de recelo por dar información por parte de las secretarías. En este caso, como es una industria energética, está regulada por la ley GEPA y es la Secretaría Federal la que los regula, ¿no? También la Secretaría de Energía se tienen que manifestar los impactos sociales, el instrumento que no he podido conseguir el día de hoy. Y en el municipio, lo que corresponde al municipio como emisión de licencias, también son requeros a generar o compartir la información. Entonces ahí sí hay como un paso vacío que no he podido llenar. En cuanto a la comunidad, sí existen impactos que ellos ven tangibles, han proliferado más industrias en la zona, como es la... Un comentario, yo a veces escucho mucho, aquí me lo he tocado mucho, pero en general, que dicen industrias cuando se refieren a empresas. Industria es un sector. Ah, no, sí, es una industria. Si lo mira en censos económicos, ¿en qué rama está? Sí, no, son granjas porcícolas industrializadas, que son únicamente una empresa llamada ProAn, que es de San Juan de los Lagos. Pero a partir de 2019 le veo hoy cerca de 8 o 9 dentro de la zona. A lo que me refería es que industria es el sector. ¿Verdad? ¿Sí? O sea, metalmecánica, alimentos y bebidas, pero es que la industria de la Coca-Cola, no, espérate, esa es la empresa. Sí, bueno, son granjas porcícolas. Bueno, pues son empresas que están ubicadas en ese segmento industrial, ¿no? Exacto. Ya vemos si lo vemos en cuentas nacionales o en los censos económicos. Exacto. Eso es uno, y los demás es de que hay como muchas creencias o mitos dentro de las comunidades que al talar estas 700 hectáreas pues están evitando la lluvia porque los árboles nativos son los que atraen la lluvia, además de que sí hay impactos en la flora y fauna, pero lo ven como mínimo debido a la nueva proliferación de estas granjas porcícolas en la zona, que estas sí han generado mayores impactos en las comunidades. En Yucatán, eso es, en la península de Paraguay, Yucatán, de miedo. Y en este caso, por ejemplo, en el mismo de Tehuantepec también hay muchos conflictos respecto a esto, pero se enfocan más como en la tenencia de la tierra. Y en el caso de Lagos de Moreno, como todo es industria privada y es un solo dueño, no hay como tanto conflicto por la tierra. Bueno, ¿y cómo lo están analizando? Desde una perspectiva de justicia ambiental, la equitativa distribución de las cargas y de los beneficios. Ya, bueno, pues muy bien. No, pues lo tiene ahí. Bueno, lo que yo quiero poner de relieve en este momento, y paso a comentar lo de Diego, es que, fíjense, hemos escuchado las investigaciones que están haciendo ustedes, y en todos los casos vemos cómo puede, o sea, el diseño de investigación que ustedes tienen es el que sí está maravilloso, pues, y van a acabar sus investigaciones en esta ruta. Lo que quiero poner de relieve en este momento es que en todos los casos vemos que puede incorporarse esta valoración de el enfoque territorial en los términos que hemos señalado, de que la unidad de observación sean las interacciones y cómo estas producen eso que ustedes estudian. Y lo hemos visto en todos los casos, ¿no? Más allá de las perspectivas específicas, ¿no? Pues ya ustedes verán si es pertinente o no incluirlo. Ustedes tienen su diseño. Lo único es poner de manifiesto que esta perspectiva pues resulta que la puedo aplicar a lo que sea, ¿sí? Literal. Y lo hemos evidenciado con las de ustedes. Yo no sabía de sus investigaciones, ¿no? Pues los escucho y analizamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, son esas decisiones. En su tesis hay 1000 cosas de debate fuertísimo, ¿no? Hay una vertiente que tiene que ver con eso que se llama el neoliberalismo verde. Ese neoliberalismo verde tiene etapas, y una de esas etapas es la que metió esta idea de pago por servicios ambientales, que tiene un problema bien gordo. Pago por servicios ambientales lo que hizo fue, pareciera que está bien lindo, pero el problema del fondo es que convirtió en mercancía las cosas. Entonces, en rigor, el mecanismo de los pagos de servicios ambientales en términos financieros es como si fuera
fueran esa cosa de los derivados. ¿Cómo funciona eso? Las acciones ya no están enganchadas al desempeño de las actividades, sino los derivados hacen un pronóstico de cómo va a estar. Entonces yo ya no hago transacciones ancladas a la realidad de las empresas, hago transacciones en torno a saber quién le atinó al pronóstico de cómo va a estar el nivel de acción. Y luego hay los derivados de los derivados. Entonces hago el pronóstico del pronóstico del pronóstico. Por eso las crisis financieras locas que hemos vivido, particularmente en el 8, por ejemplo, y en el 97 también. Bueno, entonces hay toda una vertiente del neoliberalismo verde que tiene nombre de apellido y que es un debate gordo, no es menor. Luego, lo de la energía solar, pues dicen, pues está todo dado. Pues sí está todo dado, pero también hay que estar conscientes de las limitaciones. Nada es varita mágica, ¿verdad? Toda la contaminación de estos tipos de aditamentos se tiene que contemplar. Pero no me voy a meter en eso, que usted es un especialista. Yo me voy a meter en otra cosa, que son esas. Usted habló de un montón, o sea, hay un asunto específico que es, hay una decisión de impulsar ese tipo de generación de energía en cierto lugar. Y usted dice, eso tiene efectos. Bueno, entonces hay en rigor hay unos procesos de reestructuración productiva. Se dedicaban a otra cosa y ahora ese lugar se va a dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces, específicamente es eso de generación de energía solar. Muy bien. Y entonces esto tiene, ¿cuáles son los actores que están participando? Usted nombró varios. Pues por ejemplo, tiene que ser el gobierno federal. Pero puede ser que no hay el gobierno federal. Bueno, sería la Secretaría de Energía. ¿Quién de la Secretaría de Energía? O sea, Por nombre y apellido. O sea, ¿qué dependencia específica? Porque eso le va a ayudar a entender cómo al interior luego hay contradicciones. Hay disposiciones de un lado que luego del otro lado no se aplican. Es que no es enchiladas facilitas. O sea, por eso la invitación a hacerlo fino y luego uno recorta hasta donde puede en tiempo y en... Pero entonces ya uno está consciente de, ya no digo es el gobierno federal, es esta dependencia específica de la que emanan ciertas disposiciones y de repente va a estar en contradicción con otras disposiciones, quizá de la misma Secretaría. Habría que ver, ¿no? Bueno, entonces, usted va a tener actores de distintos federales, estatales, municipales, ¿no? Y de distinto tipo, gubernamentales, no privados. Estas son empresas privadas de dónde? ¿Mexicanas o de otro lado? Son internacionales, es ¿De dónde? italiano. Es que las acabamos de vender a los árabes. Bueno, estos son típicos problemas. Hay algunos que son menos, pero en general todos son así. Pero este que está haciendo Diego son ese típico problema que por eso los invito a que vean Cash y Colegas 2006, el problema de las escalas y los niveles. Este es un típico problema de gobernanza multinivel, ¿no? Dijeran quienes estudian así, donde hay actores internacionales de todo tipo y nacionales y federales, estatales, entonces hay un montón de actores que intervienen. Bueno, esos actores tienen sus relaciones, como hemos insistido, están acotadas a través de ciertos mecanismos institucionales que ustedes tienen identificados. La legislación, la legislación secundaria. Una invitación, siempre miren legislación secundaria porque esa es la que va reglamentando las cosas. Las otras son principios, pero luego la reglamentaria se torna interesante. Y ahí es como dijo usted, bueno, aquí van a aparecer en un carril algunos, en otro carril otros. Entonces cuando usted dice, a ver, hay efectos hacia la población, hay contaminación, pero entonces de repente dicen, bueno, hagamos
Entonces, de repente en un carril hay acuerdos para hacer medidas de mitigación, pero en otro carril dicen no, para adelante, 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 ¿sí? Entonces, a donde voy es que usted está valorando esto en términos de efectos. Efectos. Entonces tiene variables y las acomoda de cierta forma en su diseño y valora efectos en el lugar, en la población, etc. El punto es que si incorporamos, que no necesariamente tenemos que incorporar, solamente es invitar a que se den otras cosas cuando uno más explícita las interacciones que producen esto. Cuando se dice, es que la política federal, no es la política, es qué actor, con qué actor se relacionan a través de ese mecanismo que puede estar emanando de disposiciones federales en específico, y luego vamos a tener varias seguramente, no necesariamente consistentes entre sí. Y luego contratos, en qué términos están los contratos. Luego usted dijo, es que hay acuerdos internacionales que ¿cuáles? El acuerdo de París o los objetivos de desarrollo sostenible. Pero que, digamos, ¿se acuerdan eso de vinculantes? Es decir, hay ciertos acuerdos internacionales que se tornan o no vinculantes. Entonces establecen como marcos de referencia y luego que los cumplan, ¿no? Eso de que obligan, híjole, ese es un tema bien importante. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo manejamos el tema en cada país? A ver, la soberanía y el cumplimiento de acuerdos que son vinculantes internacionales. Esos son temas siempre de negociación, no se resuelven de decretazo, sino que justo es aquí. A ver, el Acuerdo de París, ¿a quién articula? A este. ¿Hay acuerdo entre esos? ¿No hay acuerdo entre esos? ¿Qué disposición del Acuerdo de París? Mucha gente invoca siempre a los objetivos del milenio. ¿No? Entonces ahora los metieron en otros objetivos del milenio. Es que hubo dos equipos. Un equipo, primero que hicimos un documento, y otro equipo que lo terminó. Y el equipo que lo terminó, pues le echó de su cosecha. La cosecha es, no, es que hay que meterle los objetivos del milenio. Eso, hicieron unas gráficas y mapas misteriosos que la verdad nadie entiende. En serio, ahí están. Entonces, por ejemplo, qué objetivo del milenio puede estar o qué cosas de los acuerdos de París puede estar y a quién obliga o quiénes se relacionan entre sí en torno a ese mecanismo? Como ven, esto nos exige que ya no hacemos apreciaciones tan fuertes es que hay acuerdos internacionales que obligan, no es tan así. Diga usted, Pedro. Antes de que se vaya la idea, ahí tengo una duda y vamos a tocar el tema acerca de los ODS, porque son un tema que estoy metiendo a los ODS, porque ya están ratificados por el gobierno de México. O sea, si se publicaron, ya lo ratificó lo que es, no me acuerdo si la Asamblea de los diputados o están ratificados y se hicieron métricas para generar indicadores. No me acuerdo si fue el INEGI, pero hay una batería que te va diciendo por el 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, cuando se estaba publicando el POTME, los programas municipales, trataban de agarrar esos indicadores, por ejemplo, ¿dónde nos quedan? Mejor hay que abordarlos a lo siguiente. No se generaba un acuerdo directo de línea con los gobiernos, por ejemplo, en este caso de NOT, los que publicaron de NOT, en el que dijeron, bueno, vamos a ver la perspectiva que ellos tienen de acuerdo a esos acuerdos, para la redundancia, ¿no? O sea, si el gobierno los ratificó, ¿cuál fue la perspectiva que tuvo los que organizaron el NOT? ¿Cuál fue la perspectiva del gobierno del Estado? ¿Cuál es la perspectiva de la metrópoli? ¿Y cuál es la perspectiva del municipio? Entonces, los objetivos se fueron descomponiendo porque son tan grandes que le cabe todo. Exacto. Entonces, uno lo interpreta de una manera, el 11, que es el que aplica casi para todas las ciudades, que en este caso para mi tema de investigación, y cuando queremos ver qué dijo el que dijo, ya ese teléfono es compuesto, y ya cada quien publica, no hay orden, no hay esa vinculación y se pierde.
es la realidad, es decir, qué fantástica intervención hace porque la ilustra con mucha precisión. Es que todos son espacios de diálogo y de sí, está a la disposición, sí, pero a ver, ¿es suficientemente amplia como para que haya interpretación o no? Hay algunos que no, hay algunos que sí, hay otros que son tan amplios que puedo decir lo que sea. Entonces, cuando decimos estas cosas, es que hay acuerdos que nos obligan, no es que el tema, espérense, vamos viendo específicamente los carriles, porque eso nos va a dar una valoración. Quizá, insisto, no tiene que ser materia de sus investigaciones, pero nos da valoraciones más finas, más detalladas, y ya no hacemos estos excesos de considerar que los actores son homogéneos. Los actores colectivos jamás de los jamases son homogéneos. Y entre más se agreguen ustedes, hay un montón. ¿Quiénes deciden? Son personas de carne y hueso. Tendríamos que apagar eso para que yo les cuente la anécdota que conté el otro día. ¿Se puede? ¿De qué? La anécdota que yo les conté en la comida. Creo que lo vas a tener más al rato porque no está en. Entonces, bueno. Pues sí, es que cosas que uno no puede contar así nomás. Que justo tiene que ver con eso. Bueno, entonces, sí lo veía Diego. Sí. Es decir, y usted, insisto, como comentaba el día de ayer, no es que se haga un ensamble para toda la tesis, se pueden hacer varios en torno a distintos problemas específicos que estén en la tesis y usted acomoda si de repente en algo contribuye a esclarecer. ¿Va? No es que sea un diseño para toda la investigación en su conjunto, es una herramienta. Es una herramienta que me va a dar luz de un aspecto, ¿cuál? Las interacciones en torno a un asunto, chacachá. Pero la gracia es que esto es coherente con toda una visión de territorio, todo lo que ya dije. ¿Sí? Venga, pero eso es lo que ya está dando el golpe, perdón. de que Me todo cago. el mundo participemos, eso es lo que necesitamos. Es que antes que se me va la idea, perdón. Muy bien. Ayer platicábamos, Diego, Jesús, unas cosas en cuestión de la transparencia. Y me viene la idea sobre dentro de la metodología, cómo podemos identificar, cómo podemos plasmar dentro de nuestra investigación la falta de comunicación. Te explico. Diego lo mencionó claramente dentro de su tema, que las autoridades han sido muy opacas al querer dar la información. Entonces, en este sentido, si yo cuando estoy fabricando mi tema de investigación quiero acercarme a una autoridad y para yo poder identificar esa interacción con la sociedad o con actores en particular, ¿cómo yo dentro de la metodología puedo decir que solamente les uso un método de observación o inclusive de información documental que esté disponible hasta ese momento? Porque, como decías, si yo pido las licencias, pido autorizaciones, pido lo que yo quiera y me responden con un artículo de que en la página de transparencia, el artículo 15, revísalo. Y pues bueno, eso es una respuesta práctica. Yo dentro de mi metodología, ¿cómo yo puedo plasmar esa opacidad y cómo puedo transmitir lo que va a ser simplemente por observación y no alcance a tener ese acercamiento por la interacción de los actores? Así como lo está diciendo. Así tal cual es válido. Pues sí. Es decir, es que esta cosa de que nuestras investigaciones son impolutas, pues perdón. Sí, ya se me acabó la beca, ya no puedo ir a recoger información, ¿o no? Sí. Pues, ¿qué se pone? No puedo hacer esto porque ya no hay dinero. Eso se pone. Nada más que luego en los libros la gente ya no quiere decir esas cosas. Ay, como la persona investigadora del 45 va a decir eso. Se llama que nada paga. Pues es que eso pasa. Chin, decía Jesús el otro día. No, pues es que ahí está canijo que vayamos a entrevistar a la gente. Pues se pone. Y entonces esto a dónde nos lleva que nuestra investigación presenta resultados, pero uno ubica hasta dónde tienen, digamos, su fuerza, alcance, ¿no? O sea, investigar no es cada producto es perfecto, no, pues son aproximaciones que vamos dando, pero hay que decirlo, así tal cual, así mero como lo dijo, tal
cual. Bueno, sí, Diego, usted puede escoger dónde. Por ejemplo, el mundo de por qué esas empresas y no otras, eso es un pedacito que podría ser. O luego la relación entre esto de los resultados que esto va teniendo en términos de las afectaciones a la población. Bueno, ¿cuál es el carril que tiene que ver con eso? Y luego eso de las creencias es extraordinario. O sea, luego la gente tiene algo, la gente somos todos nosotros. O sea, luego decimos cada cosa que no es que esté mal o bien, son nuestras creencias verdaderas y con base en ella me relaciono con la persona. Eso pesa y es parte del diseño institucional en torno a un problema. O sea, nos da una comprensión que nos hace, digo yo, más como mesurados, ¿no? ¿Quién después va? No, cambiamos. Creo que este asunto de las creencias y la cuestión de la percepción va a ser particularmente importante, o es particularmente importante para el trabajo de David, sobre todo porque él hablaba de ese planteamiento, la cuestión de los migrantes, ¿no? América es una de las zonas junto con Parga, ¿no? Y algunos de los municipios cercanos que tienen un alto índice migratorio, ¿no? Y emigración a Estados Unidos. Entonces tú decías, bueno, ¿por qué la gente no se queda? ¿O qué los hace no venir aquí, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con estos elementos subjetivos que están incorporados, que sumados a los aspectos realmente evidentes, palpables, que tienen que ver con los problemas económicos a los que se enfrenta la gente, ¿no? Para poder explicar de alguna manera estos desplazamientos migratorios. Y en ese sentido, cada lugar es distinto, pero tiene mucho que ver, creo yo, con este asunto de las creencias, ¿no? Que está planteando y que, por ejemplo, son muy interesantes algunos de los estudios que se han realizado. Yo conozco Paracala, ¿no? En donde buena parte de los trabajos de corte cualitativo que se han realizado, sobre todo con jóvenes migrantes, entonces se ha reconocido, o más bien se ha identificado que en estos lugares parte de la explicación tiene que ver porque se asume que pasar por los riesgos de entrar ilegalmente a los Estados Unidos va a suponer un crecimiento, ¿no? Como una prueba que en algunos grupos hay, ¿no? Respecto de mostrar y pasar de ser un adolescente, un joven, a pasar a ser un adulto, ¿no? Entonces muchos, o algunos, porque decir muchos no es correcto en este sentido, algunos llegaron a encontrar algunos estudios que después de hacer eso y de regresar a México ya se casaban, ¿no? Y ya les permitían casar porque ya habían demostrado pasar a otra etapa. Entonces, pues creo que tiene mucho que ver también con esta parte, ¿no? De cómo las creencias y la percepción que la gente tiene de las cosas es lo que hace que ellos hayan materializado el tipo de prácticas que hacen y que hayan dado esta connotación más social, ¿no? Al entorno en el que viven. Sí, pero Gracias. Con respecto a esto, hace tiempo que hicimos un estudio para la región de Tanameca y hablando de percepción y de creencias y todo esto, hicimos de hecho unas encuestas y pues, se llevó a cabo con niños para ver cuál era la percepción que tienen ellos sobre la vía verde. Hay una vía verde que va de Tanameca, que eran las vías del tren anteriormente, y se suponía que iba a ser la conexión entre los pueblitos que todo el mundo ya conocía, que estaban en el entorno, para que la gente transitara, digamos, bien por ahí, y no por la carretera, sino que se fuera caminando, en bicicleta o lo que fuera. Nosotros, como estamos analizando las vías verdes, le hicimos este evento con niños en la estación del ferrocarril de la Meca y les pedimos que dibujaran, que lo hagan la percepción de ellos sobre las vías verdes. En el imaginario de nosotros iba a estar todo bien padre, iban a caminar con sus papás, iban a ir por la vía y todo. Nos sorprendió que algunos niños, sobre todo uno, dibujó efectos del crimen organizado. Sí, porque tenía ahí un niño que estaba buscando ya a personas con pistolas
estaban criminalizando a otras personas ahí. Entonces es una cuestión muy grave que también está cambiando el territorio de la percepción de la gente, de la inseguridad que se tiene en ciertas zonas, ¿no? Que también eso puede ser un elemento importante en la investigación. Diego, ¿verdad? ¿Qué tanto estás tomando en cuenta al señor Romo? ¿A quién? Al señor Romo. ¿A Romo? Porque si estás hablando de Roman, estás hablando de un poder fáctico, no en en el Estado, o sea, y el señor Romo es el dueño del programa, es el hombre más rico en los Altos, punto, de los huevos San Juan y un montón de cosas, ¿no? Y ese es un poder fáctico, y él tiene una tendencia ambiental, digamos, ya desde 10 años para acá, más o menos. Entonces, en toda esta cuestión de, tú lo ves, es un hombre así, dices, ay, mira, yo creo que es el que va a meter las aguas aquí a la corte. No, es un cuate muy sencillo, pero es un poder muy potente. El grupo económico, por ejemplo, de Tepa, lo confronta y cierra mercado porque es un cuate bastante agresivo y es un cuate que en verdad concentra un montón de tierra en los Altos, y en los Altos quien tiene la tierra tiene la lana y también tiene el poder, ¿no? Entonces, si no o sea, si Proan está metido ahí en el polígono de actuación y no lo estudias, algo no te queda fuera, muy importante. Ahí está. Sí, sí, realmente no estaba pensando como meterlo dentro de la investigación, porque lo que estaba viendo es de que estas industrias llegaron posterior a la construcción de la industria que yo estoy, bueno, la empresa que yo estoy estudiando. Después fueron posteriores, pero sí están creando como una fricción muy grande, debido a que no tiene los mecanismos o tenían alguna falla de la producción que están creando muchísimas moscas en las localidades. Pero sí no había pensado como incluirlo dentro del sector principal de la zona. Que no dudo quizá que ellos tengan también algo que ver ahí, porque los horas por la generación de carreteras o la infraestructura que se mete. Pero sí, realmente no lo había pensado, pero creo que sí es muy valioso incluirlo dentro de los sectores principales. Pues Proan está metido de alguna manera, y Proan está metido de los tantito En todo. La presa esta que tendrá por no construirse, mucho de la gente que operaba desde San Juan, que estaban, digamos, a este poder. Sí, aparte que están vinculados políticamente, centralizados en algunos municipios. Ahí Muy está. fuertes. No lo había pensado. Muchas gracias. Ahí está. A ver, de esto que me interesa insistir un poco en esta, digamos, para que no se nos desperdigue, analizar, digamos, la lógica del método. Entonces, a ver, el ensamble que me permite ver interacciones entre actores diversos en torno a una cuestión. Y este ensamble, por construcción, me está revelando el diseño institucional asociado a este asunto en cuestión, ¿va? Que incluye aspectos formales escritos y que incluye los aspectos no formales, los no escritos. Sea que ambos los meta aquí, ¿no? O bien que los no formales los contemplen en la narración de esto. Ahí depende de ustedes. ¿Sí? En algunos casos funciona ponerlos aquí, pero si dicen ustedes rutinas, no rutinas en general, es que rutinas específicas. De ahí que yo conforme ha pasado el tiempo de 21 para acá, y en particular cuando he incorporado esto de las rutinas, estoy pensando en hacer otra herramienta que enchufe de manera más líquida con esto. Entonces, esto es lo que, ¿para qué? Para que las discusiones en torno a las creencias no sean así como, es que fíjense que hay creencias, es que fíjense que hay rutinas, ¿no? Ojo, eso está integrado en la apreciación y valoración de cómo
cuadre y aparezca como ¡pium! Aparece la rutina, ¡pium! Aparece la creencia. No, ojo. Tengo que insertar aquí porque cuando hablamos de diseño institucional hablamos de los carriles que estructuran las interacciones en torno a un asunto. ¿Va? Entonces, si no lo articulamos, corremos el riesgo de desconectarlo y que nada más aparezca casi como una anécdota y no como un elemento que estructura interacciones en torno a un problema y que entonces revela los componentes del diseño institucional y que yo lo puedo rastrear esas interacciones estructuradas a partir de ese diseño institucional. Entonces quería enfatizar ese aspecto para que no nos queden como perdigonazos, ¿no? La incorporación de una ley o de una creencia. No, ojo. Los vamos registrando aquí, los formales, pero no perder de vista que siempre lo que analizamos son interacciones en torno a un problema, las cuales se estructuran a través de eso que le llamamos diseño institucional en versión enriquecida, no solo lo formal, sino lo no formal. Pero esto puede ser grandote, chiquito, según los propósitos de investigación de ustedes, pues resulta que entonces ustedes van reportando. Y en una investigación se pueden hacer varios textos. Ustedes no necesariamente lo usan para todo, lo pueden usar para un pedacito que de todo esto que estoy estudiando de los efectos que dice Diego, bueno, hay un pelín que tiene un pedacito que me gustaría quizás enriquecer con una valoración de interacciones, porque resultan relevantes para entender desde dónde se cocinan los efectos, el tema, el asunto que acaba de incorporar Jesús. Es que hay un actor pesado, bueno, entonces ¿cuál es esa su estructura relacional que me van a ayudar a entender ese efecto? Porque se teje a partir de interacciones. Los efectos no salen, usted va a decir es que hay un panel, un parque de paneles y eso genera efectos, sí, pero eso es producto de qué? De que usted y yo nos pusimos de acuerdo, hicimos un contrato y entró Pedro y hay una disposición. O sea, no sale de la nada. Es como ir el paso atrás, siempre se dice los efectos de, sí, pero el generador de los efectos es fruto de relaciones. Y luego podemos avanzar, y luego los efectos se procesan, se gestionan en la lógica de esto a partir de otras relaciones. Entonces el énfasis es, esta herramienta sencilla, su punto es que ayuda a observar interacciones y eso en un marco amplio nos revela el diseño institucional formal o formal asociado a, y en ese marco es que entran las creencias, las rutinas, no, para que no se nos desbalague. Estefano, ¿qué quieres decir? No, creo que se acabó. ¿Lo apagué? Pues ya no tiene pila. A lo mejor el otro. El otro, ese sí tiene pila. Sí, el Mi tema, yo soy Estefana Arellano, soy estudiante de doctorado en Geografía y Ordenamiento Territorial. Y mi tema de tesis es el análisis de la vulnerabilidad social ante el impacto de ciclones en la ciudad de Puerto Vallarta. Entonces estoy identificando polígonos de zonas de riesgo a inundaciones, a deslaves y altas marejadas. Y dentro de esos polígonos, Es que ya nos hicieron la explicación técnica, que básicamente es, a veces pasa, no se puede. Entonces, o hablamos fuerte. el remedio, pero como lo está grabado, tenemos que hablar. Entonces, el remedio, el parchecito que nos han sugerido es el otro entonces,
de los polígonos de zonas de riesgo que están expuestos a inundaciones, deslaves y altas marejadas a causa de la manifestación de ciclones, el impacto de ciclones tropicales. Y dentro de esos polígonos se está, con información del Censo de Población y Vivienda, se está identificando qué porcentaje de población con características de vulnerabilidad social habitan ahí, y pues eso nos hace todavía más vulnerables en esa zona. A grandes rasgos, eso. Como les digo, yo soy un convencido de que análisis espacial y análisis territorial, en los términos en que lo hemos señalado, pues les viene bien trabajar juntos. A veces se puede, a veces no importa, pero a ver, por ejemplo, eso de Estefan. Hay distintos momentos dentro de su investigación donde podríamos incorporar esto, ¿no? Un momento lo platicábamos ayer cuando expuso Saray su perspectiva. Cuando una zona se hace vulnerable, ¿qué hizo que una zona se hiciera vulnerable? Ese es un primer momento. Entonces, esta zona ahora ya es vulnerable. ¿Qué la hizo vulnerable? Pero eso es hijo de que... Eso de la mala planeación, hay planeación que puede ser mala o buena. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos indagar. Es que a veces usted ponga el penicilina y con eso ya salió. ¿Y qué tal que es alérgico? Se nos muere el personaje, ¿no? Entonces, la planeación, ¿desde qué mirada? ¿Desde qué perspectiva? ¿No? Entonces, esto se hizo vulnerable. Entonces, una primera pregunta no estoy diciendo que se daba cuenta que la vote, sino introducir esta perspectiva en su tesis podría ser en varios frentes. Una es cómo esto es devino vulnerable. Dice usted, pues es que no hubo planeación. Pues lo que pasa es que a veces lo acabas de poner evidente, pues hay actores, poderes fácticos pesados que me tienes sin cuidado. Pues yo plancho aquí y la planeación, pues pónganle que sí, pero plancho ahí. Entonces, ¿cuáles son los actores que se relacionaron entre sí en términos de políticas de organización de esa localidad que contribuyeron a que esto se tornara vulnerable? Y otra vez aquí hay nombre y apellido, y sus interacciones estuvieron estructuradas a partir de ciertos mecanismos formales, no formales, es decir, que esto devino en vulnerable resulta de interacciones en un momento previo que hicieron que esto se hiciera vulnerable. Pero luego hay otro momento que usted analiza, ¿cuál? Y luego cuando viene un huracán y le pega, ¿cómo gestiono esto? ¿Cómo atiendo esa situación? Pues ahí viene un momento, dos, ¿no? Una vez que ocurre, ¿cómo se atiende el efecto? Y ahí entran otros actores a través de otros mecanismos para que esta atención del efecto pueda resultar más o menos bien, más regular, adecuada o no adecuada. Aquí en Gruesote hay dos momentos que tendrían que ver con su tesis, que insisto, no necesariamente lo incluye porque su perspectiva es otra. Usted dice, hay valoraciones socioeconómicas y eso es lo que hago yo, porque luego tenemos, es que esto de la correlación que estaban diciendo ayer, pues es que si la población está pobre y vive en zonas, hay una correlación entre que vivan en zonas vulnerables y que sean pobres, pues sí. De antes ya lo sé. Lo que interesa ver es cómo esto se convirtió en eso que es, y luego cuando pasa algo, cómo se atiende, y hay un sistema de relaciones, hay una estructura relacional
son las formas en que uno introduce esto. Como ven, jala. Simplemente me permite ver otra cosa que habitualmente no veo. Y entonces luego podemos decir, oigan, dice Stephanie, pues es que luego planeación, ok, y eso me va a llevar a, ¿y cuáles son nuestros instrumentos de planeación? ¿Dónde están las fallas aquí para que esto no ocurra? Lo que decíamos, hacer políticas tendrá que ver con ajustar las interacciones que ocurran en ese diseño institucional grande, amplio, para que entonces no tengamos zonas que constantemente devengan en vulnerables. Y luego la atención del efecto, pues lo mismo, ¿cómo hacemos una atención más eficaz? Eso que ya es una rutina en nosotros, lo de ayer, es una forma de prevención para que se ocurra, ya tenemos esto. Ya sé que no me voy a ir para allá, me tengo que ir para allá y no, se ha estructurado una rutina, está asociado a esto. ¿Quién más? Daniela, ya no hay Daniela. Acá está Daniela, es su teléfono. Yo dije, es mala, desapareció. Mi investigación es, o pretende ser, un análisis de las transformaciones socioterritoriales en el lugar a raíz ¿En dónde? en San Juan de Cotán, utilizando la categoría de lugar a partir de la estructuración del área metropolitana de Guadalajara como ciudad global. De eso va. De eso va, ajá. Está acotada temporalmente en más o menos como de 1990 a la actualidad, aunque creo que me he encontrado con que es difícil como delimitarlo de manera muy rígida. Y San Juan de Cotán es una localidad urbana que se encuentra conurbada con el municipio de Zapopan, pero que es un pueblo fundacional que data de previo al siglo XVI, con una larga historia de despojo y de lucha por la tierra, que yo podría, en diferentes momentos han tenido que disputarse la tierra con diferentes actores, siendo a partir de la reforma agraria y de la dotación de tierras ejidales, pues son los ejidatarios los que han encabezado esta lucha del siglo pasado en adelante, pero que creo que lo que han tenido en común sus luchas por el despojo de la tierra desde que fueron consolidados como un sitio y punto legal en 1694, creo, es que no ha sido un despojo violento de las tierras, sino que las circunstancias, la coyuntura, históricamente los ha orillado a que ellos se vean en la posición donde no tienen mucha más alternativa más que vender la tierra en condiciones que han tendido a ser sumamente desfavorables para ellos. Bueno, ahí está todo. También. ¿Y cómo lo va a estudiar? Un poco está estructurada la investigación como en dos niveles o en dos escalas, porque por un lado no me estoy centrando muchísimo porque no me da el tiempo ni los recursos como en la parte del área metropolitana de Guadalajara como ciudad global. Un poco estoy partiendo del reconocimiento que ya tiene Guadalajara en ciertas clasificaciones de think tanks y de organizaciones que la reconocen como tal. Pero lo que sí estoy buscando demostrar en un primer momento, o entender más que demostrar, es cuál es la contribución municipal que puede tener Zapopan en el que el área metropolitana de Guadalajara como tal sea reconocida como una ciudad global, para de ahí entender de qué manera se ha reestructurado territorialmente el municipio y un poco encontrar la correlación entre eso y la venta o pérdida de las tierras, porque en el trabajo de campo que he hecho, creo que casi todos los efectos colaterales que yo encuentro tienen todo que ver justo con la pérdida de la tierra y del espacio, pues, porque el pueblo, que sigue teniendo una dinámica bastante de pueblo, a pesar de que administrativamente es una colonia y una delegación municipal, pues es un pueblo que está metido en la ciudad, pero que tiene el núcleo poblacional, al menos está claramente delimitado por un lado por el periférico,
por un fraccionamiento llamado Valle Real, que es pionero, data como de los años 80, de estos fraccionamientos cerrados para la clase media alta, que fue el primero, marcó la tendencia en la zona de lo que aquí conocemos como la zona real popularmente. Entonces San Juan de Cotán está rodeado por un lado por esta zona industrial, atravesada por Avenida Aviación y por la propia carretera Nogales y las vías del tren, y por el otro lado por estos fraccionamientos cerrados para la clase alta y los soportes materiales que lo acompañan, escuelas, hospitales, comercios, etc. Entonces ahí hay como una relación doble en la que al interior del pueblo hay una lucha implícita, yo diría. No hay como muchos movimientos sociales ni luchas organizadas, pero sí hay una defensa como por mantener el estilo de vida y las costumbres y tradiciones propias de San Juan de Cotán, pero al mismo tiempo también tiene una alta iniciación en la dinámica no solamente de la zona, sino de la propia ciudad por el vocacionamiento o por las ocupaciones que suelen tener las personas que ya viven en San Juan de Cotán, que en algún momento era más bien pues rural, agrario, y que ahora las mujeres tienden a trabajar en estos fraccionamientos haciendo trabajo doméstico y los hombres suelen dedicarse a la construcción. Entonces como que un poco por ahí va la cosa, ¿no? Como de cómo el verse restringidos espacialmente y que inminentemente las tierras ejidales que todavía existen se van haciendo cada vez más chicas, tiene un efecto en la manera en la que se vive el pueblo, porque reconocen que son parte de la ciudad, pero también se distinguen de la misma. Algo así. Algo así, pues hay millones de cosas, algo así. El punto es, digamos, cómo lo va a estudiar, por ejemplo, cuando dice el aporte de este lugar a que Guadalajara, ciudad global, ¿cómo le hace? ¿Cómo lo valora? Y de ahí, de lo que conteste, ahí voy a comentar algo más. Pues esa primera parte de la contribución de Zapopan al área metropolitana como ciudad global, mi primera aproximación fue a través de cocientes de localización, tomando los sectores económicos del INEGI para que no fue un ejercicio tan fructífero como me hubiera gustado, porque precisamente no había información en ciertos sectores, o sea, como que la cuestión de la información disponible no me permitió hacer un ejercicio que visualizara de la mejor manera. ¿Cuál fue su fuente? El INEGI. No, la fuente específica. ¿Cuál? ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? Ya se me... Pues eso. Y dice que no hay como, no, me voy a desmayar, que no lo pudo hacer, pero sí, este país, si hay algo que tiene, es toneladas de información. Pero no había como, o sea, utilicé sobre todo el personal ocupado total, puede que esté diciendo mal las variables porque que usó. lo hice hace un par de meses y ahorita ya estoy en otra parte como de la investigación. Sí. Pero lo que ocurría es que no había información como para cada sector en todos los municipios. ¿Qué desagregación utilizó? ¿Rama? No. Ahí está, pues. Fui a Rama, por ejemplo. Bájese a Rama y entonces le va a salir al sentido. En el sector 52 creo que es el de servicios financieros. Ajá. Porque el concepto de ciudad global sobre todo está como muy articulado en torno al auge de los servicios avanzados, particularmente los financieros. Entonces yo dije, aquí voy a encontrar cosas. Pero lo que pasó es que los datos salieron raros, entonces a la hora de bajar como a rama o a subrama sí podía entender por qué municipios que conoce Tonalá salían con un alto grado de especialización cuando veías que a lo mejor tenían que ver casas de trading como cosas así, ¿no? Entonces había que buscar como cuáles eran las ramas o subramas que representaban el tipo de servicios financieros que eran más propios de la ciudad global, y ahí es donde o no había datos a lo mejor para Guadalajara y Zapopan o solo para Guadalajara, entonces era como difícil comparar entre de qué manera se distingue
de producciones de lácteos. Dependiendo del censo, hay municipios donde no existen datos, definitivamente por el principio de privacidad. Entonces es creíble lo que ella dice y pueden variar de repente que Guadalajara no tenga ningún dato de este tipo de servicios, y el siguiente censo sí, habría de verse para el próximo año que sale el censo económico que se hizo para ver qué dato sale y puede hacer una comparativa en los diferentes censos. Pues sí, pero ya saben cómo valorar lo del principio de confidencialidad. ¿Qué quiere decir que no hay datos? ¿Qué quiere decir? No me vayan a decir, pues que no, ¿qué quiere decir específicamente? Que es un personaje, que es no, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a ver. Pero bueno, no me meto a esa parte. Digamos, lo que quiero poner acá es si parte de Ciudad Global, usted ya sabe qué le va a resultar. Porque desde la idea de Ciudad Global, que es una construcción marketinera absoluta y total para que algunos se jalen una paguita, ¿qué es lo que va a pasar? Usted ya sabe quién entra y quién no, y que si cumple desde aquí ciertos criterios, entonces se aporta. Pero resulta que lo del otro día, que dijo Andrés, hay anomalías. Pero las anomalías, desde la lógica de eso, Ciudad Global van a hacer eso. Entonces, fuera, no sirves, no eres funcional a mi proyecto. Para que lo seas, te reconvierto. Pero la realidad es necia y ya van a seguir existiendo. Entonces, eso de la aportación, ahí tienen que tener cuidado, porque si los criterios que hacen, pues, parte de aquí, pues ya con ojos cerrados va a decir quien cumple esto sí aporta, quien no cumple esto no aporta. Entonces, cuidado con eso, porque por construcción ya sabe el resultado. Entonces, tiene uno que tener cuidado. Pero la otra, que es, hay un conjunto de relaciones que pueden ser muy significativas. ¿Cómo se construyó la idea proyecto de Guadalajara Ciudad Cuarta? ¿Quiénes fueron los actores que la construyeron? ¿Cómo la hicieron? ¿Y por qué lo traigo a cuento? Porque ese es el marco de partida. A partir de ahí valora todo. Luego, lo de la reestructuración que veíamos con Ansiri y otros colegas, o que se expresa en la propia ciudad, pues esto exige ciertas iniciativas que se plasman, en que se incentiven ciertas actividades, que las ciudades tengan cierta carita. Ahí están las especificidades. ¿Cuáles fueron los proyectos específicos que generaron, que propiciaron, que promovieron ciertas actividades y cierto tipo de estructura del sistema de localidades, donde el uso del suelo, el tipo de infraestructura, etc.? Que yo ahí creo que va a tener mucho que ver, y esa parte la digo así porque todavía no, o sea, es como la que estoy desarrollando ahorita, que tiene mucho que ver con la consolidación del clúster electrónico en Guadalajara. Pues sí. A partir de los años 60 y hasta la fecha. Pero más para acá dio un brinco bien fuerte, ¿no? O Pues sea, sí, hay la consolidación viene más para acá. como un punto de quiebre por ahí de 2001-2002, que hace que muchos productos, o sea, como que China se posiciona como un gran productor de productos eléctrico-electrónicos, pero de bajo valor agregado y en masa. Entonces eso hace que Guadalajara empiece a diferenciarse como un productor, pero que sí tiene productos más intensivos en tecnología y en conocimiento, además en series medianas y pequeñas. Y creo que a partir de ahí es que empieza realmente a consolidarse el clúster regional. Sí, y ahí hay una conexión entre los clústeres productivos y las estructuras de localidades asociadas, ¿no? Se convierten en anclas y eso estructura de cierta forma los sistemas de localidades y sus lógicas. Esa es otra vertiente que podría ser, en una palabra,
hay un montón de vertientes donde podría, en todo caso, incorporar ese elemento de lo mismo de Diego. ¿Dónde puede resultar relevante analizar las interacciones que dieron lugar a esto, que resulta clave en la argumentación que usted quiere construir? ¿En qué pedacito? En la construcción de la idea de ciudad global, o en esa articulación de ese clúster, en las medidas de cómo eso estableció una reconfiguración paulatina o brusca del sistema de localidades o de lo que pasó en este municipio nomás, por ejemplo. De nueva cuenta, fíjense, cuando hacemos, hay una tradición de analizar variables de cosas que observo, pero no relaciones. Yo puedo hacer ahorita un análisis de variables considerándonos nosotros como población. A ver, los de destaquito rojo, los de destaquito verde, los de no sé qué, y puedo hacer correlaciones, hago una caracterización de esto que pasa aquí, pero no sé cómo se relaciona cada uno de ustedes entre sí en torno a algo. Eso es lo que ofrece esto, esa otra mirada que puedo incluirla o no en mi investigación. Yo creo que en mi caso lo mejor es en torno a algo, probablemente sea la tierra en sí misma. Porque yo pienso que de ahí viene como que no solo Zapopan, ¿no? También desde en fases tempranas el Salto figuró mucho como en la industrialización del área metropolitana de Guadalajara, pero pues Guadalajara no tenía disponibilidad de tierra necesaria no solamente para los parques industriales o para los lugares donde fueran a sentarse estas empresas, sino también para los lugares donde tenían que vivir las personas que dirigirían y trabajarían estas empresas y los soportes necesarios para mantener un estilo de vida muy específico de una nueva élite trabajadora. Esa es una ruta, claramente. ¿Cómo fueron las relaciones que generaron esa reestructuración de las asignaciones del suelo? Muy bien, son las 12. Hacemos un receso, perdón, ya el pobre Jesús ya estaba ponchadísimo. Hagamos un receso y luego hacemos la ruta final. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuántos minutos quieren? ¿10 o 15? 5. 15, vamos.